Ya, hola, hola, buenas noches a todos. Buenas noches, ¿cómo están? Este es un capítulo más de su programa Sin Saberlo Todo, con mi amigo, compañero, casi hermano, el licenciado Rafael Matamoros. ¿Qué onda, Rafa? ¿Cómo estás? Hola, hola, muy bien, Marco, un gusto, ya sabes, nuevamente estar por acá. Saludos a a toda la gente, toda la audiencia que nos está ahí escuchando, y muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar, así es. El día de hoy vamos a hablar de un tema, pues se me hace muy interesante. A veces yo creo que los papás atravesamos por situaciones un poco complejas con nuestros hijos. Eh, y no sabemos qué hacer, entramos como en un pequeño conflicto, ¿no? Ahí de emocional, de cómo tratarlo, qué hacer, oye, ya se enojó, ya está contento, ya azotó la puerta, ya tiene nuevos amigos, ya les dejó de hablar, o sea, infinidad de cambios, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de cómo tratar a adolescentes difíciles. Totalmente, totalmente, porque hablar de esta etapa muchas veces nos desespera como padres, como maestros, eh, incluso hasta el mismo adolescente, ¿no? La adolescencia es eso, esa etapa donde un día el adolescente te abraza, pero al siguiente te dice, ya déjame en paz, ya, ¿no? Donde a veces es fuerte, a veces es rebelde, pero internamente suele sentirse perdido, suele sentirse inseguro, profundamente solo, ¿no? Entonces, quizá lo más importante es que vamos a entender que a veces el adolescente no está actuando porque él lo quisiera, sino porque está atravesando una tormenta emocional, psicológica, que de dolor, incluso de duelo, que va a ser muy necesaria para convertirse en un adulto maduro. Sí, muchas veces nos preguntamos, ¿cómo que de duelo? O sea, como no entiendo qué es ese duelo. Pues el Claro, mismo nombre, ¿no? De adolescencia, pues o sea, vaya, duele, o sea, duele ese cambio, ese dejar de ser niño para convertirte en un joven que en algunas ocasiones tal vez eh, todavía quiera regalos de niños y todo eso me gusta y luego hay una pelea, una lucha interna en él que dice, no, es que a ver, espérame, yo ya estoy pasando a otro nivel, ya no puedo agarrar cosas de niños, ya no puedo jugar a los carritos aunque me encante, quiero que me trates como adulto y luego lo empiezas a tratar como adulto y luego te dice, a ver, espérame, si yo todavía soy un niño, ¿cómo me total, empiezas a tratar? ¿Cómo me das responsabilidades a mí? ¿Cómo me dices que, o sea, hay esa ambivalencia de emociones? totalmente. Sí, claro, porque justamente lo decías, la adolescencia es ese duelo, porque este joven, este adolescente, está perdiendo su infancia, Ujú. está, está dejando atrás la dependencia de los padres, toda esa dependencia infantil, toda esa idealización que tengo de mi papá y de mamá, la manera de amar a ellos como un niño, ¿no? Entonces, por eso muchas veces los mismos adolescentes no entienden ni ellos mismos por qué están tan sensibles, porque ese es un cambio que se va dando en cada parte de su ser, psíquica, emocional y física. Es, una, es un cambio en todos los aspectos. Y de ahí viene también ese dolor, Sí, sí, ¿no? claro, o sea, lo que dices, no, entra una inestabilidad muy fuerte emocional en ellos, por todos aquellos cambios que están sufriendo, sufren cambios no tanto, vaya, de todo tipo, ¿no? O sea, psicológicos, cambios sociales, porque empiezan a tener otras relaciones con otros amigos, empiezan a tener esos cambios físicos, que ya la voz se les empieza a madurar la voz, o sea, empiezan a cambiar de esa voz de niño que tenían
a una voz ya más madura, ¿no? Total. Las mujeres pues ya se vuelven señoritas, ¿no? O sea, empiezan a entrar en una etapa, en un proceso en el cual empiezan las hormonas a todo lo que da. La verdad es que es muy interesante. Y en medio de todo ese proceso, a veces los papás no sabemos cómo qué hacer, porque a veces dice que sí, a veces dice que no, y a veces no sabe ni él. Ese es un punto muy interesante, el decir que este atravesamiento, esta rebeldía, esta parte de angustiarse, esta parte de rechazar los mandatos del adulto, tiene que ver con ese cambio, con ese proceso de vivir para poder ir de este punto a este punto infantil, atravesar la adolescencia para luego llegar a una madurez. Y esa madurez es la que va a marcar mucho el estilo de vida próximo. El adolescente quiere ser único. El adolescente depende mucho de la mirada de los demás, o sea, cómo me miran, cómo me reconocen, ¿sí? Por eso el adolescente muchas veces entra en esa contradicción. Por un lado quiere ser diferente, quiere ser único, pero quiere decir, yo no soy como mis padres, quiero independencia, Ajá, sí, quiere construir claro, su propia identidad, ¿no? así es. Sí, yo creo que ahí es donde nosotros como papás tenemos un muy buen, una muy buena oportunidad de acercar a nuestros hijos o alejarlos. O sea, ¿por qué? Porque si yo le doy la confianza de acercarse conmigo, de que me cuente las cosas, de que me diga lo que piensa, eh, pues el niño o el adolescente, vaya, de alguna manera me va a, si está pasando por una situación en la escuela o algo, pues se va a acercar conmigo y me va a decir, si no, pues va a ser la primera persona que se encuentre en una esquina, ¿no? De la que le va a poder tomar esos consejos que tal vez te los pudiste haber dado tú como padre. Totalmente, totalmente. Y eso me hace acordarme cómo muchas veces el adolescente tiene esta, bueno, el adolescente no, el adulto. Esa es una parte muy importante que muchas veces los adultos, perdón, no vemos mucho esa energía que tiene creativa, porque el adolescente también es creativo, ¿no? Hace sus cosas con pasión, compone sus canciones, empieza a tener esta creatividad, desea cambiar el mundo, tiene nuevas ideas. Y muchas veces los adultos, esa energía creadora o creativa, la hacen a un lado para concentrarse más en el malestar, en lo que hace mal, en los gritos que hace, la rebeldía, el aislamiento, estas malas contestaciones que tiene el adolescente, toda esa irritabilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, por El ejemplo, adolescente está irritado, perdón, sí, y, y te irritas tú también. claro, porque no lo entendemos y en ese no entender, pues dices, bueno, no sé qué quiera, yo también, ante ese no saber qué quiere, viene este juego de irritarnos, enojarnos y soltar el regaño, soltar el manotazo, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante. ¿Por qué? Porque, como decía hace ratito, quizá escribe música, quizá hace arte, tiene, Por dibuja. o le gusta estudiar simplemente, Ajá. ¿no? Pero los padres solamente lo ven como flojo, como que siempre está discutiendo. Y ahí se pierde algo muy importante en la creatividad del adolescente, que es el potencial. No vemos el potencial por estar observando todo lo que hace mal. Y ese es un punto importantísimo al momento de querer ayudar a cruzar por este camino sinuoso que es la adolescencia, La ¿no? adolescencia. Sí, claro, claro, sí es algo muy complejo porque nosotros como papás, yo siento que el adolescente quiere que de alguna manera pues lo apapaches, ¿no? O lo entiendas y lo que recibe son gritos, y entonces él pues de alguna manera dice, oye, pues no, o sea, no es lo que yo quiero, y entonces se enoja porque ni siquiera él se entiende lo que quiere.
y empieza una etapa de lo que nosotros creemos que es como rebeldía, ¿no? Con él, o sea, que empieza como a rebelarse, pero no es que empiece a rebelarse, más bien es que se está conociendo y está conociendo el mundo y está conociendo, viendo otras cosas ya empieza a analizar las cosas que pasan en la vida, o sea, en las Claro. cosas que pasan y quiere actuar, pero, pero entra en ese juego de lo que decía hace rato, de soy niño, pero quiero ser adulto. Claro, totalmente, totalmente. Ese proceso justamente es un proceso sano, sano y necesario, muy necesario, ¿sí? ¿Por qué? Porque es, digámoslo, que es una neurosis de crecimiento beneficiosa. ¿Por qué? Porque en ese proceso se van a integrar todas las sensaciones que tiene su cuerpo, todo lo que le exige la gente en la sociedad, todo lo que se exige moralmente, y eso lo va a ir integrando, moldeando para luego resolverlo de una manera dependiendo de cómo lo viva, ¿no? Ya sea favorable o desfavorable. Por ahí, digamos que podemos ver tres tipos de intensidad como el adolescente puede vivirlo. Puede vivirlo de manera moderada, ¿no? Que es básicamente el adolescente promedio, lo normal, como si fuera una neurosis normal, ¿no? De crecimiento. O sea, puede ser que se sienta con ansiedad pasajera, con rebeldía, con esos conflictos típicos que tienen los adolescentes, ¿no? Uh-huh. Y a veces todo eso se resuelve solo o con un poco de apoyo, ¿no? Pero luego viene otro momento donde a veces esto se vuelve un poco más intenso, donde vienen comportamientos más peligrosos. Ahí es donde hay que tener el ojo puesto para poder intervenir de manera oportuna. Cuando hay intentos de hacerse daño, este consumo de, ¿no? De estupefacientes, de alcohol, Sustancias. Uh-huh. de sustancias, Sí, de violencia. de alguna manera por querer encajar, o sea, y eso lo hace por querer encajar en algún grupo quiere encajar, quiere ser parte de, y entonces si el grupo tiene ciertas costumbres y él quiere ser parte de ese grupo, pues va a ser lo mismo. Oye, pues ahí fuman, pues yo también voy a fumar, oye, ahí toman, pues yo también voy a tomar, oye, ahí se consumen drogas, pues bueno, yo también voy a hacer lo mismo. O sea, vaya, por el hecho de querer o pretender pertenecer a un grupo. Pero Claro, yo creo que si tiene la raíz, yo creo que si tiene de alguna manera bien fundamentado, si desde la casa hay una cierta comprensión, no hay gritos, no hay regaños, o sea, es más, te escucho a ver qué te pasa, quiero entender qué te pasa, quiero ver quiero entender qué es lo que está pasando, quiero entender con quién te estás juntando, por qué te juntas con ellos, todo eso, pues se genera cierta confianza y entonces a lo mejor el muchacho te puede decir, o el adolescente te puede decir, ¿y sabes qué? Pues me ofrecieron esto, ¿cómo claro. ves? Y tú como padre o madre, pues ya puedes dar el consejo, ¿no? Sabes que esto no es bueno para ti. Esto que dices, esto último que dices es súper importante porque justo ahí está el cambio. Cuando observamos este tipo de conductas, más allá de lo que pueda significar de integrarnos a un grupo o sentido de pertenencia, el simple hecho de ver estas conductas, ya debemos de hacer algo, de intervenir como padres, como profesores, como psicólogos, como psicoanalistas, ¿no? El adulto tiene la chamba de hacer algo más, porque esto puede irse a otros niveles, ¿no? Esa parte es sumamente importante. Entenderlo, decirle que lo entiendes y también, ¿por qué no bajarle un poquito o tranquilizarle diciéndole eso que te está pasando es normal en este momento de la vida? Y eso yo creo que ayuda a entender al adolescente que hay alguien que lo está acompañando en este tránsito tan difícil que es la adolescencia. Sí, ¿No? pues además nosotros, de nosotros, en el caso de nosotros, no ponernos a voltear a ver, y es pregunta como también en general, ¿no? Ponte a ver
qué fue lo que pasó en tu adolescencia, ¿no? ¿Cómo viviste tu adolescencia? ¿Qué cosas querías hacer que no te dejaban hacer? Que tal vez tus padres lo vieron mal y dijeron, no, es que eso no está bien. Y tú dijeras, oye, si yo fuera ahorita, si yo le hubiera seguido en el fútbol, hubiera sido un gran futbolista. Si yo le hubiera seguido en la pintura, hubiera sido un gran pintor. Si yo le hubiera seguido, y no quiere decir que lo que ahorita estés haciendo esté mal, simplemente es que en ese momento tú como que ya andabas buscando algo y de alguna u otra manera no te dejaron ser, no te dejaron serlo, no, o a lo mejor sí te dejaron y ahorita lo eres, ¿no? Y ahorita eres ese gran futbolista, ahorita eres ese gran pintor, ahorita eres pues ese artista o esa persona que no necesariamente tiene que ser artista, pero sí esa persona que se enfocó en algo y que sus padres de alguna manera lo motivaron, ¿eh? Totalmente, totalmente. Y eso, todo lo que ya ha integrado internamente el adolescente se exponencia en esta etapa, incluso esta parte de la rebeldía, ¿no? Muchas veces la rebeldía, detrás de esa rebeldía que vemos en un adolescente, no es tanto agresividad porque sí, sino más bien, en realidad, es un miedo de sentirse humillado, de sentirse, me están utilizando, ¿no? Por eso el adolescente odia que le den órdenes, que le digan qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Sentirse controlado. ¿Por qué? Porque internamente es como si dijera, si les obedezco totalmente, pierdo mi valor, pierdo mi identidad. Entonces, ahí se pierde lo que soy, ¿no? Y el adolescente lucha por lo que ahora en adelante quiere ser, que ahora es salir de esa fortaleza familiar para encontrar nuevas trincheras en lo social, en las relaciones, ¿no? Así es. En sus nuevos vínculos. Sí, sí, claro. O sea, el adolescente lo que busca es una conexión, no solo obediencia. O sea, yo hago las cosas porque de alguna manera siente como que siente ese vínculo emocional con el otro, ¿no? Él coopera más cuando siente ese vínculo emocional. Son como pequeñas acciones que, por ejemplo, como, oye, pues comer juntos, preguntarle, oye, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué te gustaría hacer? O sea, le preguntas tú eso. O, por ejemplo, también cuando escuchar su música. Yo recuerdo hace muchos años, hace descanso de mi papá, que yo sé que a lo mejor tal vez no era la música que debía escuchar, pero a mí me gustaba. Yo tenía un disco del Tri. Ya. Tenía el disco del Tri, estaba escuchando, hay un disco que es el Tri Sinfónico, me gusta mucho la música del Tri, Ya. y lo tenía, y esa pues dice muchas malas palabras a Alex Lora, ¿no? En vivo. Sí. En sus conciertos, claro. Sí, claro. Entonces, pues yo tenía mi música del Tri a todo volumen, ¿no? Estoy esperando mi hija, bien contento escuchando, y de repente yo, mi papá me dice, ¿qué es ese mugrero? Quítalo, por favor. Y tú me apagó el estéreo, sacó el disco y me lo quebró. Digo, pero lo entiendo, digo, realmente mi papá pues no le gusta ese tipo de música, no le gustaba ese tipo de música. Pero me quebró el disco, me dijo, ¿sabes qué? Esa música aquí no se escucha. Digo, pero ¿cómo tú sí oyes, Paquita? Yo no te digo nada. No, pero sí recuerdo eso, ¿no? O sea, vaya, es el intentar entenderlo, ¿no? Escuchar su música, hablar sin interrogar. ¿Por qué haces eso? Pues él ya se siente como atacado, ¿no? O sea, no, simplemente, a ver, quiero saber qué es lo que estás haciendo, más que por qué lo haces. Si quiero entenderte. De repente te pausas, Rafa. Ahí me escuchas. Ahí está. Ya, sí, ahí está. Totalmente. Así Totalmente, es. porque luego no se refiere tanto a aspectos que el adolescente desee físicamente, sino a algo más simbólico, ¿no? Ese valor que tiene como persona, su autoestima, ¿no? La sensación de identidad y de sensaciones de poder, ¿no? O sea, él quiere que su vida le pertenezca, ya no
que sea como antes, de que mamá y papá daban esa sensación de que yo les pertenecía. Ahora el adolescente ya no quiere existir solo para ser felices a sus papás, quiere que le pertenezca su vida, por eso muchas veces rechaza las órdenes, por eso muchas veces rechaza lo que esperan de él, por eso muchas veces se molesta cuando hay comparaciones, ¿por qué? Porque siente que está peleando por su propio valor, por lo que él quiere, por lo que quiere hacer de manera independiente, ¿no? Y eso es un punto muy importante porque además se une con todo lo que viene aprendiendo ya de los padres, ¿no? Ya una persona casi constituida, digámoslo así. Sí, muchas ¿No? veces nos enfocamos nosotros como que en los problemas, ¿no? En los problemas, en lo que no hace. Pero por qué no buscar excepciones cuando, por ejemplo, sí se comunica bien, cuando sí habla bien? Decir, a ver, ¿qué pasó con ese día que sí se comunicó bien? ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué hicimos en la casa? ¿Qué hubo diferente para que él se comunicara bien? O, por ejemplo, los días que está como más tranquilo. Dices, a ver, ¿por qué? Como que, ¿por qué está más tranquilo? ¿Qué hay en la casa? Ah, ok, tal vez yo no le he dicho esto, tal vez yo no lo he regañado, tal vez, o sea, ese día me puse a escuchar su música, o sea, ¿qué personas conectan con él? ¿Por qué? O sea, como que empezamos a hacer pequeñas preguntas y ver de los casos, de las cosas que hemos hecho como para poder meternos un poquito en su vida y poder conocer más y poder que él nos tenga la confianza, pues ver cuáles son esas pequeñas cosas que sí funcionan, que funcionan. A veces esos pequeños cambios nosotros para podernos meter ahí, pues puede generar una gran confianza con el adolescente, ¿no? O sea, empezar a observar esas cosas que dices, no me voy a enfocar tanto en la bronca o en el problema, voy a enfocar cuando sí hace las cosas, cuando sí lo hace. Claro, claro. Y yo creo que le podemos agregar que al adolescente hacerlo sentir que estamos con él, que no está solo, que está acompañado, que lo entendemos, ¿no? Eso yo creo que va a despertar también esa confianza que muchas veces los papás quizá no alcanzamos a comprender por todo lo que representa las actividades, lo que tenemos en el diario, lo que incluso sin querer descuidamos, ¿no? Y ahí puede ser un punto muy importante porque luego no alcanzamos a ver lo que decíamos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto puede ser un sufrimiento, está bien. La adolescencia puede ser un tránsito entre la infancia y la adultez, está bien. Pero cuando nosotros como padres no alcanzamos a percatarnos porque traemos miles de cosas, traemos actividades, traemos trabajo, ¿no? Y no alcanzamos a ver que a lo mejor nuestro adolescente se autolesiona o que consume, ¿no? O que genera violencia en la escuela o es violentado en la escuela o que ya se metió al cuarto y ya no salió o que empieza a devolver la comida que come, que siente algo por estar completamente delgado o tiene estos intentos suicidas que a veces son muy importantes tenerlos en cuenta. Intentos que a veces normalizamos, porque vemos adolescentes que van haciendo actividades de peligro, el parkour, ¿no? Se avientan o en la patineta o agarran la moto y van a velocidades estratosféricas donde pueden hacerse daño. Ese tipo de conductas hay que tenerlas muy en cuenta donde podemos intervenir, pero si estamos muy ensimismados con los quehaceres, con, con el trabajo, con aspectos que están fuera de mi hijo adolescente, va a ser muy complicado poder leer estos elementos que son sumamente importantes por su intensidad, por la generación de desespero en el adolescente y por la falta de apoyo para aliviar quizá ese sufrimiento, ¿no? Eso es algo muy Sí, importante. en esta etapa, por ejemplo, el adolescente empieza a tener como pequeñas relaciones
relaciones refiriéndome como a noviazgo, no empieza a tener como que el noviazgo, que empieza También. a gustar la muchachilla, el muchachillo, y no sé, me imagino, ¿no? A veces el pensar y el irte hacia esa época y recordar que ese primer amor que cuando te dejó sentías que se te acababa el mundo, ¿no? Completamente, que es verdad. Sí, ya sí, no voy sí, a querer sí. a nadie más, nadie más me va a querer, ¿no? Y no me imagino que el adolescente se acerque contigo y te diga, oye, ¿sabes qué? O sea, que tú lo veas triste, se acerque contigo y te diga, ¿sabes qué? Pues es que, ¿por qué estás así? No, pues es que me dejó mi novio, o dejé a mi novio. Ay, estás exagerando, por favor. Yo creo que esas frases deberíamos evitarlas, ¿no? O por ejemplo, cuando o sea, bueno, en lugar de esa frase, poderle decir, oye, a ver, quiero entender cómo te sientes, ¿no? En lugar de, oye, estoy triste, decirle, estás exagerando, ¿no? A ver, quiero entender cómo te sientes, quiero saber cómo te sientes. Y hay otra que también me llama mucho la atención cuando, por ejemplo, ahorita que hay música que es muy diferente a la música que nosotros escuchábamos, por decirlo así, Sí. que pues cambiaron muchas cosas, ¿no? Cambiaron, por ejemplo, que ya está el chat GPT, está otras redes sociales que nosotros no conocemos, o sea, eh, evitar frases como decir, en mis tiempos no era así, o sea, cuéntame qué Frases de viejitos. sí, no, o sea, me acordé de como dice la chaviza. O sea, a ver, dice, para mí lo más difícil ha sido poner límites, más bien no poner límites claros. Ok, mira, Ross, tienes razón, sí es un poco complicado, pero en el caso de los límites, vamos a poner, por ejemplo, cuando el niño tiene, hace un tiempo estaba yo hablando de eso, pero bueno, no recuerdo en qué podcast. Cuando, por ejemplo, el niño tiene 4 años, o tiene 2 años, o tiene un año, tiene 2 años, empieza a caminar y tú empiezas a poner ciertos límites, ciertas normas de decirle, a ver, eh, no puedes agarrar, no puedes tomar los vasos de vidrio porque se pueden quebrar y te puedes hacer daño. Oye, no puedes meter el dedo en un, o no puedes meter objetos en un, ¿cómo se llama? En un conector porque te puede dar toques, no sé, ahí estamos como que empezando a marcar ciertos límites, ciertas pautas de qué cosas sí puedes jugar aquí, sí puedes jugar aquí, esto puede ser peligroso. Empezamos a marcar como ciertas pautas, pero el niño va creciendo y a veces también los límites tienen que irse, de alguna manera Adaptando. adaptando, exactamente. No puedo dejar, el niño ya tiene, yo decía que un cuadrito, no un cuadrito, vamos a poner un cuadrito. El niño tiene 10 años y el cuadrito está así. El niño tiene 15 años y el cuadrito sigue así. O sea, igual, o sea, oye, no, pues es que no te puedes ir a jugar solo porque puede ser peligroso. Oye, no te puedo dejar ir a la tienda porque no te vayan a robar. No te puedo, o sea, oye, el niño ya tiene 19 años. Sí, entonces hay que también ir haciendo más grande el cuadro de límites, hay que ir poco a poco, ir dejando, ir permitiendo, irle dando responsabilidad a él, pero dentro de esa responsabilidad también explicarle qué cosas, eh, dejarle claro las consecuencias de sus acciones, porque todas las acciones que ellos hacen, que pudieran hacer, tienen consecuencias. Dices, oye, yo sí te dejo ir a una fiesta, si te dejo ir a una fiesta, o ve a la fiesta, uh, vamos a suponer, ¿no? Cuando el niño es un niño que tiene 8 años, pues tú lo llevas a la fiesta y tú lo esperas, ¿no? Tiene 10, todavía lo esperas. Tiene 11, todavía vas y lo esperas. 12, y a lo mejor ya tiene 13 y dices, ok, te voy a dejar ir, pero voy a llegar por ti a las 11 de la noche. O tú ya pones el horario y tú vas y lo dejas, si quieres sentirte seguro, tú vas y lo dejas y tú vas por él. O sea, pero ya le estás dejando, soltando la cuerdita, ¿no? Soltando la cuerdita. Como los papalotes, o no sé cómo le llaman allá, en todos los lugares. Pero como el Sí, sí. papalote, ¿no?
irle soltando poquito a poquito la cuerda, entre más, pero no se suelta, porque aquí tú lo traes amarrado. Tú lo traes amarrado. ¿Quieres que se venga? Empieza a leer. Y el papalote se regresa. O sea, está volando allá solo, pero está amarrado. ¿Sí? No sé si me explico. No sé si me expliqué o te confundí más, Ros. Básicamente es ser claros, ser concretos, con que el límite esté direccionado a que la persona o nuestro hijo no se lastime, no lastime a los demás y no lastime las cosas materiales que tiene en sí. Y además que deje una enseñanza, ¿no? Por ejemplo, esto que dice Marco es muy importante, ¿no? Ok, puedo llevarte o puedes tener una hora límite. Llegas a las 11 y si eso se sobrepasa, entonces a la siguiente se puede reducir más, ¿no? O que a ver qué hacemos con esto, qué intercambiamos. O sea, hay que reconocer, el límite no es, a veces pensamos que el límite tiene que ver con No hacer, no dominar, dejar. con obedecer. Con no No, no, dejar, o sea, no te con, dejo hacer nada, ya. Empezamos es a marcar todo lo que no te con, voy a dejar. con ser dominante. No, el límite no es agresivo. A veces se confunde la agresión con límite. Y eso es algo que debemos diferenciar siempre. Tampoco es un ¿Sí? grupo. Mientras no, mientras no te hagas daño tú, no te hagas daño a los demás y deje algo de aprendizaje, entonces eso, con eso basta, ¿no? Entonces, no es tanto te castigo, te castigo, te castigo, ¿no? O te golpeo, o tienes que obedecer porque yo te lo digo. Ese tipo de educación es un poco más, ¿no? Okay. Más precaria, más antigua, pero y menos psíquica. Entonces, el límite debe de ofrecer siempre esa contención, ¿sí? Y agregarle palabras, ¿no? Agregarle enseñanza. Esto cuando se es un poquito más pequeño. Ya en un adolescente yo creo que hay que ser más claro, más concreto. ¿Por qué? Porque es como si lo fuéramos preparando. Ahorita ya es adulto, pues ya acá prácticamente está estructurado, ya tiene su manera de ser, pero se puede seguir trabajando siempre. Se puede seguir trabajando como esto, ¿no? Tienes hasta las 12, si llegas más tarde, entonces a la próxima se reduce a las 11. Si estás de acuerdo, igual lo podemos negociar. Hacerle ver que entendemos su espacio, su necesidad y su deseo, ¿sí? Pero siempre validamos su deseo, ¿no? Porque cuando prohibimos, el deseo se abre, el deseo se habilita. Como cuando le dices a tu hija, ¿no? Tienes prohibido tener novio, no vas a tener novio. Si el deseo se cierra, se inhabilita, lo que va a hacer tu hija es tener novio a escondidas. Y entonces ese novio a escondidas va a implicar a lo mejor más tarde un embarazo o situaciones que tú se te salen del control. ¿Por qué? Porque lo están haciendo oculto, porque el deseo se lo anulaste. Entonces es distinto a decir, bueno, está muy bien que ya tengas edad para tener novio, nada más que lo puedes tener bajo estas condiciones, ¿no? Tiene que ser aquí en la casa, tienen que salir, cuando salgan yo los llevo, ¿no? Algo que tenga que ver de que no le estás inhabilitando su deseo, pero se lo estás validando, pero sí que tiene que haber un momento de borde, algo que limite. Básicamente, puede ser, ¿no? Sí, claro. Hay un libro que en algún momento de mi vida leí, que es un poco más como conductual, ese libro. El libro se llama Paternidad Positiva. Está buenísimo, buenísimo. Si tú eres papá, te recomiendo que lo leas. Dice, entendí, entonces mis límites no son claros porque he ejercido sobreprotección. Entonces ahí no valido mi adolescente. No le valido. No le valido mi adolescente. Sí, claro, porque la protección puede ser un temor a que le pueda suceder algo, a que le pase algo y mejor lo tienes aquí. Y quien actúa de límite es tu propio temor y no tanto esa parte objetiva tuya que le puede servir más al adolescente. Básicamente. Así es. Sí, de hecho, en este libro que se llama Paternidad Positiva,
Es un libro, básicamente es un libro conductual, es un libro que yo creo que todo conductista leyó o Conoce. debe leer, conoce o debe de conocer. Yo no soy conductual, pero en algún momento me gustó mucho o me gusta mucho la terapia conductual. Digo, es algo muy que te va marcando a veces pautas para poder hacer las cosas. Y está buenísimo el libro, porque por ejemplo en este libro habla de el adolescente. Con el adolescente a veces tienes que hacer contratos, ciertos contratos, obviamente escritos, ya sea escritos a mano o lo quieres escribir en máquina, de oye, ok, tú quieres que estas cosas, tú quieres hacer estas cosas, pero yo quiero hacer estas. Y entonces ahí es donde entra lo que decía Rafa, la negociación. Oye, pues bueno, yo te voy a dejar hacer esto mientras tú hagas esto. Si tú me incumples estas cosas, yo no te voy a cumplir con estas. Y no me pidas que te cumpla porque tú no me estás cumpliendo. Y entonces, así como un contrato de trabajo, digámoslo así, se escucha medio raro, pero es un contrato de trabajo y es algo que está explícito y le estás diciendo a él, pero él está poniendo ciertas condiciones y tú también. O sea, los dos se están poniendo y son condiciones en las cuales él no se va a hacer, vaya, que no te van a preocupar a ti, digámoslo así, ¿no? Que él no se va a hacer algún daño o no va a causar un daño a nadie. Simplemente es, oye, pues quiero salir a jugar, quiero hacer esto, quiero practicar algún deporte, o sea, vaya, varios puntos que le dejas a él y acá tú pones, ok, pero pues me vas a ayudar con la limpieza en tu cuarto, me vas a ayudar a acomodar tu ropa, me vas a ayudar a tal, me vas a ayudar al otro, o sea, es un ganar, es un contrato y al final tú lo firmas y lo firma él y ese contrato se guarda en un lugar y entonces, oye, no, pues no recogió su ropa. Entonces, oye, ¿me dejas salir, mamá? No recogiste tu ropa. ¿Sí? O tu cuarto no está ordenado. O, oye, pues dentro del contrato venía, si tienen mascotas, que tenía que, limpiar el lugar donde está la mascota. Oye, no limpiaste el lugar de las mascotas. Entonces ahí, pues, él tiene que estar de acuerdo con las cosas. ¿Sí? Oye, no me gustan las condiciones en las cuales, que te diga el adolescente, no me gustan las condiciones en las cuales, porque entonces creo que me estás pidiendo mucho, porque te lo va a decir. Vamos a hacer otro contrato en el cual tú estés de acuerdo y yo también esté de acuerdo, porque yo también tengo que estar de acuerdo. Y el otro contrato se desecha y hacen otro. ¿Sí? Pero ese libro que les digo, Paternidad Positiva, es un libro buenísimo. Decía un maestro, decía, ese libro básicamente es un libro de reglas para padres. O sea, de reglas en un sentido de porque este libro te enseña conductualmente, te dice, oye, ¿sabes qué? Te habla del canjeo de fichas, te habla va, son un chorro de temas de los que habla, está bien interesante. Claro. Sí. Totalmente, sí, totalmente, y eso complementa un poquito lo que mencionaba, ¿no? Por ejemplo, si es en un niño, es como si usáramos una línea roja, la línea roja del límite. Por ejemplo, no es lo mismo decirle a un niño, no te vayas a cruzar porque te va a robar ese señor, ¿no? O te va a llevar el policía. A decirle, cuando vayas a cruzar la calle, tienes que voltear a ver a los dos lados para evitar que te vayas a lastimar o que vayas a lastimar a los demás. ¿Por qué? Porque deja una enseñanza. Decimos nosotros, después de un no, hay un sí. Después de una negación, de una negativa, de una prohibición, hay un sí que valida el deseo del niño. Acá hablando en el niño, por ejemplo, el niño tiene sus juguetes tirados por toda la sala, luego acá en la cocina, y entonces está como que todo sin borde. Para poder ayudarle a hacer un borde, en este sentido más subjetivo, podemos decirle al niño, no se puede tener todo el regadero y viene la enseñanza. Porque, digo, la reflexión, porque podemos quebrar tus juguetes, podemos lastimarnos al pisarlos, o te puedes lastimar tú mismo. Claro. Pero sí, después de un no hay un sí, pero sí lo puedes hacer en tu habitación. En tu habitación, ahí es tu espacio,
ahí sí lo puedes hacer, todo ese regadero de juguetes. Y ahí el deseo no se aplastó, no se oprimió, porque luego de ahí viene la rebeldía. Me dice que no, pues lo vuelvo a hacer. Y luego cuando no hay una reflexión del por qué no se deben de hacer las cosas, o cuando decimos, se va a hacer porque mando yo, porque yo ordeno. Y ahí estamos mandando también un mensaje. Bueno, esa es la parte de los límites. Ya que ya nos quedamos 10 minutos hablando de los límites. A mí me gusta mucho Sí, sí, sí. hablar de este punto, es muy, muy, muy interesante. Sí, claro, así es. ¿Qué Y más bueno, tenemos? no digo, pues bueno, en esta etapa, pues, o sea, como hablábamos, que entran en una crisis, es una crisis, pero es una crisis normal, es una crisis eh, en la cual, sigue peleando, sigue luchando contra él mismo. Totalmente, totalmente. Y por ahí podemos encontrar algunos consejos, evitar, por ejemplo, pedidos muy directos, ¿no? Sobre todo cuando estén muy sensibles, molestos, enojados, ¿no? Esperar a que se tranquilice un poco más y usamos un poco digamos, frases más neutrales. O sea, no tanto de que tienes que estudiar porque eres un vago, sino más bien, me doy cuenta que a lo mejor te está costando un poquito el estudio, ¿no? ¿Qué piensas que te puede ayudar a que puedas mejorar? No ser tan invasivo, vaya, no humillarle, no Sí, sí, decir, sí. mira, como tu primo ya pasó ¿no? Al siguiente nivel y tú, mírate, eres un burro. Esas comparaciones, básicamente, el adolescente las toma como una humillación, ¿sí? Y esas humillaciones provocan resentimiento o incluso provoca que se vayan a ese nivel B que decíamos hace ratito, Uh-huh. hacia las autolesiones, hacia estos atentados directos o indirectos, ¿no? Todo eso envía un mensaje y eso es Sí, muy claro. importante tenerlo en cuenta. El niño, por ejemplo, bueno, perdón, el niño, el adolescente, por ejemplo, eh, busca, siempre busca como patrones a imitar. Y si tú quieres ser un ejemplo para el adolescente y tú le dices, oye, ¿sabes qué? Es que no me gusta que digas mentiras. Pero luego llega el abonero y, ¿quién es? Oh, pues es el abonero, dile que no estoy. O sea, dices, Claro. oye, no, entonces el adolescente todo lo ve, ¿no? Todo lo observa, está como que una esponjita todo agarrando. Y tenlo en cuenta que en algún momento te lo va a decir, oye, espérame, tú me dices que no diga mentiras, pero ese día que llegó el abonero, dijiste mentiras, tú estás diciendo mentiras. O sea, es como decir, cómo tienes eh, cómo puedes ser coherente con algo que tú no eres coherente. ¿Cómo piensas que yo sea coherente con algo que tú no eres coherente, no? Claro, totalmente. A mí La me ha tocado coherencia. amigos que sus papás se ejercitan demasiado, o sea, van al gimnasio y todo. Uh-huh. Y ellos desde adolescentes pues también se iban al gimnasio, también iban, o sea, son ejemplos, o sea, los adolescentes toman ejemplos. Totalmente, totalmente. ¿Sí? Esa parte también es muy interesante tomarla en cuenta. Siempre acompañarle, siempre sostenerle, siempre decir no está solo, aunque no se lo digamos, preocuparnos, traducirle. Hay una parte muy interesante que es prestarle nuestras palabras para que el adolescente pueda comprender lo que le sucede en su propia, digamos, lógica interna. Prestarle nuestras palabras es, entiendo lo que te sucede, sé que quizá es difícil cruzar por esta etapa, yo ya la viví, sé de lo que se trata y te entiendo perfectamente lo que estás viviendo. Eso Uh-huh. le deja un mensaje, le dice, aquí estoy para acompañarte, aquí estoy para entenderte, aquí estoy junto a ti, ¿no? Ese es un punto,
crucial, pero el primer paso que debemos de hacer es hacer a un lado el malestar que genera el adolescente. Bueno, observar siempre el malestar que genera, Ujú. sino que también ponerle valor a su creatividad, a lo que le pasa, entender lo que está viviendo en ese proceso y ponerle palabras. Hay Eso algo muy, va a ayudar. perdóname, Sí, sí. hay algo muy interesante que a veces nosotros no nos damos cuenta. Eh, no sé si ustedes sabían que cuando nosotros dormimos, bueno, ya ahorita ya no, pero cuando somos niños y estamos pasando por un proceso de evolución, de cambio en nuestro crecimiento, el dormir nos ayuda a crecer. O sea, Oh, no solo descansamos, cuando nosotros estamos durmiendo, estamos creciendo. En creciendo. el dormir, crecemos. O sea, entonces, si yo no duermo bien, pues mi desarrollo tampoco no va a estar bien. O sea, tengo que checar que el adolescente también duerma sus horas, que el adolescente, por ejemplo, a veces se ponen a usar o a ver las pantallas en la noche, ¿no? Las tablets o Sí, los sí. Celular. celulares, o las cargas también así intensas de trabajo en la escuela, que tienen demasiado trabajo. Este, eh, Cuando no pueden dormir bien, pues también les afecta en el desarrollo. Y no solo eso, o sea, pues al día siguiente se van a levantar con mal humor, van a estar como que, oye, no, pues traigo sueño, no te va a poder concentrar, lo vas a encontrar como muy irritado, pues obviamente de mal humor porque no durmió bien, y en la escuela le van a decir, oye, ¿qué onda? No quieres estudiar, no quieres hacer nada. Dile algo y se va a enojar, o sea, va a estar todo encrispado. ¿Por qué? Porque no descansó bien. Si nosotros cuando mal dormimos, o sea, así también andamos de repente como que medios, medios molestos, pero nosotros se supone que ya sabemos regular nuestras emociones y ellos todavía no, apenas están aprendiendo en ese proceso de Claro. regular emociones, sobre todo por los cambios biológicos que están teniendo y todas las hormonas que está secretando el cerebro. Totalmente, totalmente. Y esa es una buen aprendizaje como padres, ¿no? Aunado a comprender que el adolescente rebelde no es que rechace tu pedido, no es que quiera desobedecerte, sino lo que está rechazando es esa humillación que siente al obedecer. O sea, es algo propio de su persona, ¿no? Esa es como si tuviera una coraza que le protege para no sentirse frágil, para no sentirse servil, digamos, ¿no? Sirviente, vaya, ¿no? Entonces no es algo que el adolescente quiera, rechace o agreda, sino que es una Ajá. manera de decir, me siento humillado, me siento sirviente, me siento, ¿no? Y por eso vienen estas protecciones. Sí, mira, influye mucho el entorno social en donde se desarrolla el adolescente. ¿Cuáles son los entornos sociales? Nos preguntaremos. Pues la familia, las escuelas, las redes sociales, los amigos, la comunidad en donde vive. O sea, si vive en una colonia que es conflictiva, pues obviamente está viendo todo el adolescente, ¿no? Todo ese entorno puede generar agresividad, desconfianza, aislamiento, conductas de riesgo. ¿Por qué? Porque si el adolescente recibe violencia, pues obviamente va a generar violencia él también. Si recibe un maltrato, él va a recibir un maltrato, él va dar un maltrato o va a aprender a que lo maltraten. Sí, claro. Entonces, mientras el adolescente esté en un entorno saludable, o sea, que tenga salud emocional, que haya muy buena comunicación en la familia, que de alguna manera también le levante su autoestima. Oye, eso que haces está muy bien, qué padre. Oye, tu dibujo, excelente, muy buen dibujo. O sea, tampoco como que ya no es un niño chiquito que le vas ¿cómo se llama? Que lo vas a engañar, ¿no? Como al niño que llega con una rayita y dice, mira mamá, y te dice, ay, qué bonito dibujo. No, no, o sea, dile la verdad. O sea, oye, ¿sabes qué? Está padre tu dibujo. Creo que pudieras perfeccionar esto. O sea, habla con él, o sea, o juegas muy bien al fútbol, o te ves muy bien, te vestiste muy bien hoy, o sea, levantarle la autoestima al adolescente o que de alguna manera él eh,
tenga ese reconocimiento desde la casa y enseñarle pues a regular sus emociones, ¿no? Algunas veces está triste y algunas veces está contento y cada una de las emociones se tiene que disfrutar, ¿no? O sea, a veces, ¿cómo voy a disfrutar estar triste? Pues hay gente que lo disfruta y hay gente que disfruta estar contento y hay gente que está enojada y saber que es una emoción el estar enojado, o sea, es una emoción y va a pasar. Ahorita estás enojado, respira, tranquilízate, no tomes una decisión, no te precipites, va a pasar. Totalmente, totalmente. Entonces, es si lo pudiéramos decir en una frase o en una conceptualización final, la adolescencia no nada más es rebeldía, sino es una, digamos, una tormenta necesaria, ¿no? Es ese proceso de dejar de ser niño para convertirse en alguien capaz de amar, de decidir y de construir su propia identidad. Y quizás detrás de esta adolescencia difícil, solo hay una persona que se cuestiona si alguien puede entender lo que le está pasando en el momento de este tránsito sobre la adolescencia, de este Mira, puente. yo voy a decir una frase que está muy trillada tal vez, pero hay una frase que me gusta mucho de hace muchos años que dice, quiéreme cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Y yo creo que el adolescente está en esa etapa, ¿no? De que lo quieras cuando menos lo merezca, porque a lo mejor dice, hijo de la mañana, ya me sacó como 1000 canas. Sí. Pero es cuando más el adolescente necesita esa empatía, ese afecto, ese entendimiento, porque a veces nosotros, ya de adultos, no sabemos qué es lo que queremos. El adolescente, como decía Rafa, está en una tormenta que atravesando por muchas cosas, muchos pensamientos que le pasan por su cabeza, que le vuelan, que lo bombardean, y no sabe qué tomar, no sabe qué hacer. Y si tú lo ayudas a tranquilizar su mente y a pensar y a visualizar bien qué es lo que es bueno para él, yo creo que el adolescente va a ser va a ser un muy buen adulto, con sus, no diré heridas, sino eh, con su adolescencia resuelta. Está muy, muy buena esa frase que dices, porque me quedé pensando en ella, porque justo cuando muestro mi sufrimiento sin decirlo, pero expresándolo en mis acciones, en mis angustias, justo ahí es como si te dijera, no puedo explicar con mis palabras esto que estoy gritando en mi cuerpo. Y justo ahí es donde te necesito que me prestes tus palabras para traducir esto que me pasa. Está muy, 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 es muy potente esa frase. Sí, claro. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues esto fue todo por hoy en su programa Sin Saberlo Todo. Rose, gracias por participar. Rose K. Rose K. Gracias por participar. Muchísimas gracias, Rafa. ¿Sugieran algún tema? Sí, ¿Sugieran algún tema para la próxima semana? Si alguien dice, bueno, a mí me gustaría que abordaran este tema, con todo gusto nos dan más herramientas ustedes y también ustedes participan en este podcast. Es correcto. Bueno, pues Rafa, tus redes sociales. Bueno, pueden encontrarme en psicólogo psicoanalista Rafael Matamoros, también en mi taller de psicología, ya sea en Facebook, ya sea en Instagram o también en YouTube, básicamente. Okay. A mí me pueden encontrar en Instagram, Facebook, TikTok, también en X, pero ese casi no lo uso, como psicólogo Marco Vargas, y en Instagram, YouTube,
y Facebook como Hablemos de Psicología. Bueno, ahí estamos los dos, Rafa y yo. Ahí nos pueden encontrar. Ok. Sí, también ahí me pueden encontrar, nos pueden encontrar. Pues, bueno, muchas gracias a toda la gente que estuvo ahí observándonos, que nos siguen y que nos mandan sus saludos. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Marco. Muchas gracias. Sí, yo nada más como último comentario es decirles, si les gustó, compartan mucho. Otra cosa, estos programas o estos pláticas, básicamente son pláticas, ¿no? Estas charlas se enriquecen demasiado cuando ustedes comparten o cuando ustedes preguntan o cuando ustedes tienen alguna duda, se enriquecen mucho. Total. Si tienes una duda, pregunta, no hay duda, voy a decir esto, así me lo dijeron alguna vez, no le estoy diciendo a nadie. Dice, no hay duda, no hay dudas tontas, hay tontos que no preguntan. Es mejor preguntar ahora que quedarme con la duda para siempre. ¿Sí? Así es. Bueno, cuídense mucho, que descansen, nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias.